Bien, entonces, amados hermanos, nosotros queremos hablar de un tema hoy y nos va a servir para ello el capítulo 8 del libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8 del versículo 1 al 2. Esa será la porción que nos va a servir de base para lo que queremos hablar hoy. Y básicamente he puesto como título a este mensaje, moviéndonos a una predicación bíblica. Moviéndonos a una predicación bíblica, Nehemías 8 del 1 al 12, y quisiera que si les es posible me acompañaran hasta allá, a Nehemías capítulo 8 del versículo 1 hasta el 12. Cabe destacar que no vamos a cubrir todo el tema completo, si vamos a ver una parte y quizás en lo adelante podemos continuar en alguna otra oportunidad. Así que vamos a Nehemías 8, capítulo 8, versículo del 1 al 12. Dice: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matías, Manías, Urías, Ircias y Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Hasdabna, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El Señor añada bendición a su palabra. Señor, te damos gracias en esta noche por la grandiosa oportunidad que nos da, Señor. Mira, Señor, que normalmente las reuniones que las personas hacen en el mundo secular tienen muchos motivos, Señor. Pero hoy nosotros queremos reconocer delante de tu presencia que la reunión de tu pueblo tiene el motivo de adorarte, de glorificarte y sobre todo de ser instruidos con tu palabra, Señor, porque entendemos por lo que tú mismo nos das a entender en tu palabra de que es en la medida que te conocemos más y mejor que podemos honrar tu nombre de manera correcta. Así que, Señor, te pido que nos estés instruyendo en esta noche, que me estés dirigiendo, Señor, a través de tu Santo Espíritu, y que sea ese mismo Santo Espíritu que esté poniendo en los corazones de cada uno de nosotros el verdadero sentido que tiene tu palabra, para que nosotros podamos aprender de ella, realmente aprender lo que hay en ella y podamos escudriñarla de mejor manera, de manera tal que podamos ser una iglesia que es triunfante, una iglesia que te honra y una iglesia que te glorifica. Te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, estamos aquí en Nehemías capítulo 8
versículo del 1 al 12, y desde el principio hablamos de que el título de este mensaje uh, podría ser moviéndonos a una predicación bíblica. Y para que nos pongamos en contexto, ya que sabemos que este libro es un libro antiguo y muchas veces podemos cometer el error de pensar que de un libro como Nehemías no pudiéramos tomar nada para el día de hoy, pero la palabra de Dios tiene una característica que es aplicable a todas las generaciones. Y para nosotros no es un secreto que estamos pasando por momentos críticos. En la iglesia, en todas las partes del mundo, pasamos por un momento crítico en lo que concierne a la predicación de la palabra de Dios en las iglesias. Nosotros sabemos que ya muchas iglesias han puesto la palabra de Dios en un lugar secundario, en un lugar número 3 o quién sabe en qué lugar, y le han dado prioridad a otras cosas. Pero a raíz de este texto que nosotros acabamos de leer, yo quisiera encontrar ese sentido bíblico, compartirlo con ustedes para que nos demos cuenta en esta noche que no hay otra cosa más importante dentro del pueblo de Dios que la proclamación de la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos un Dios que siempre nos ha hablado y Dios habla a través de su palabra. Entonces, cuando nosotros valoramos más la palabra de Dios y valoramos más ese sentido que tiene la palabra de Dios para nuestra vida, es en esa medida que nosotros vamos a ir creciendo conforme a lo que Dios desea para nosotros. Entonces, como les decía, lamentablemente no es lo que vemos mucho en las iglesias de hoy. Muchas veces vemos que no es la palabra de Dios la que se está enseñando, sino la palabra de los hombres. Y acá en nuestro capítulo 8 de Nehemías, del versículo 1 al 12, nosotros vemos aquí un verdadero avivamiento. Ojo con la palabra avivamiento, porque voy a aclarar lo que significa esta palabra avivamiento en un momento para que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios puede causar en medio del pueblo de Dios cuando esa palabra es proclamada con toda seriedad y entendida de la misma manera. Hay un avivamiento que ocurrió aquí en la historia del Antiguo Testamento, y lo interesante de este avivamiento es que este avivamiento fue causado por la palabra de Dios. Eso no fue un avivamiento que fue forzado por un grupo específico o por una denominación específica, sino que fue la palabra misma del Dios vivo o la ley de Dios que estuvo moviendo a su pueblo a entender muchas cosas. Quiero citar textualmente lo que dijera en una ocasión el reformador Martín Lutero. Y siempre digo de manera penosa, siempre digo que la primera vez que yo escuché hablar de Martín Lutero fue en la escuela, en la clase de historia, y no en la iglesia. Las iglesias deben hablar un poquito más de la vida de estos hombres para que nosotros entendamos qué fue lo que nos separó a nosotros de la tradición y nos hizo entender qué significa la escritura para nosotros. El gran reformador Lutero dijo en una ocasión: hay problemas en el pueblo protestante y hay problemas en el pueblo católico, pero les digo que nunca habrá una verdadera reforma a no ser que vengamos a la palabra de Dios y sujetemos nuestras vidas a ella. Y luego agregó: Erasmo de Rotterdam atacó al Papa en su vientre, pero yo lo ataqué en su doctrina. Eso dijo Martín Lutero en aquella ocasión cuando hablaba de que había problema en ambos pueblos, en ambas religiones, pero él decía: lo que yo quiero que todos entiendan, tanto los reformados como los tradicionales, lo que queremos que entiendan es realmente que no va a ocurrir un verdadero cambio en el pueblo de Dios a no ser que el pueblo de Dios se encuentre con las palabras de su Dios. Sería algo contradictorio que nosotros intentáramos agradar a Dios sin conocer lo que Dios verdaderamente desea para nosotros. Entonces, por ahí vamos analizando un poco de lo que este pasaje nos va diciendo. Nehemías 1, de 8, del 1 al 12, donde estamos. Lo que quisiera destacar de lo que estamos hablando es que Dios nunca produce un cambio en la iglesia de forma independiente a su palabra. Dios nunca genera cambios en su pueblo de manera independiente a su palabra. Todos los cambios que el pueblo de Dios necesita experimentar están dictados en su palabra. Todo avivamiento es llevado a cabo en la medida que se le concede importancia a la predicación bíblica. Y es algo que a veces miramos con pena. A veces vemos que el pueblo de Dios a veces se reúne y le concede más importancia a muchas otras actividades y dejan de último lo que es la palabra de Dios. Entonces, no podemos continuar de esta manera. Y es la palabra escrita del Dios vivo que debe entronarse en el mismo centro de la vida de la iglesia. Y he estado usando la palabra avivamiento, hermanos. La palabra avivamiento. Voy a aclarar lo que significa la palabra avivamiento para que no vayamos a confundir esta palabra con un simple desborde emocional. No es esto exactamente.
La palabra avivamiento significa restaurar a la vida. Algo que estaba seco, regresar otra vez a la vida. Denota una renovación, un reavivamiento en la vida espiritual que se ha enfriado. Porque cuando hablamos de avivamiento, normalmente se ha entrado en un letargo, en un sueño profundo. Y muchas veces como iglesia podemos caer en un sueño profundo. Podemos caer en el desconocimiento de muchas cosas y por eso nosotros necesitamos que la palabra de Dios nos esté vivificando en cada tiempo y en cada momento. Esto comienza con un deseo renovado por la predicación de la palabra de Dios y es conforme esta palabra de Dios es predicada que hay un nuevo sentido en el mismo corazón del pueblo de Dios. Hay un nuevo sentido de lo que es la santidad de Dios. Hay una profunda convicción de pecado a causa del conocimiento de la santidad de Dios. Y ya hemos hablado en otras ocasiones de la santidad de Dios. Ya hemos hablado también de que a veces escuchamos decir dentro del pueblo de Dios, lo que sea que tú hagas está bien si lo haces para Dios. Pero yo nunca he compartido esta frase por la razón de que Dios no te ha dicho a ti que le traigas cualquier cosa. Dios te ha pedido cosas específicas. Dios en su palabra nos ha pedido cosas específicas, no es lo que yo quiera hacer. Por eso muchas iglesias cometen el error hasta de hacer discotecas cristianas, bailes cristianos, risas cristianas, bonches cristianos, y no es esto lo que nuestro Dios está pidiendo. Dios está siendo muy claro en lo que nos está instruyendo. Entonces, cuando una iglesia empieza a salirse del tiesto, como dicen a veces en un buen dominicano, esto significa como que ya ellos están escuchando otras palabras y no la palabra de Dios. Entonces, conforme esta palabra se proclama, nace un deseo renovado por la palabra de Dios en el corazón de la iglesia. Y esto conduce a algo que vimos en el pasaje, amados hermanos. Esto conduce a algo que pudimos apreciar en el pasaje conforme lo íbamos leyendo. A que quizás hoy no nos dé el tiempo para darle el rigor que se merece, quizás en otra ocasión sí podamos seguir, pero rápidamente nosotros pudimos ver que ocurrió quebrantamiento y arrepentimiento genuino. Dicen que mientras el escriba estaba leyendo la palabra de Dios, dice que el pueblo lloraba, el pueblo estaba entristecido. El pueblo estaba entristecido y más adelante vamos a ver por qué. Esto produce quebrantamiento y arrepentimiento genuino. Si predicamos un arrepentimiento diferente o un evangelio diferente al que Pablo enseñó, no nos sorprendamos luego que las personas estén confundidas aún dentro de la iglesia. Si se le dijo a las personas de que a veces a nosotros lo que creemos en la eternidad de la salvación, a veces otras personas que tienen un pensamiento diferente, a veces se burlan de nosotros porque ellos dicen, ustedes son de los salvos, siempre salvos. Ciertamente yo creo que no perdemos la salvación y que una vez somos sellados por el Espíritu Santo es nuestro dueño, se apropia de nosotros, nos ha sellado, somos del pueblo de Dios y no hay nada que pueda deshacer esto, pero lo interesante de esto sería de averiguar antes de que tú aceptes toda esta doctrina, averiguar si verdaderamente has sido sellado o si naciste de nuevo, porque muchas personas están en un estado de confusión. Yo digo, yo no digo salvo, siempre salvo. Yo digo salvo que tiene evidencia de salvo, porque obviamente refleja lo que Cristo ha hecho en su vida. Entonces, ese es un componente que nosotros tenemos que entenderlo muy bien. Entonces, esto conduce a quebrantamiento, esto le devuelve el poder del evangelio a la iglesia que había estado adormecida por la apatía a la palabra de Dios y por repetidos pecados. Como les decía, muchas veces la iglesia se duerme en los laureles. Muchas veces está predicando otra cosa y en términos pasados hablábamos de manera presencial allá en la congregación precisamente de las falsas enseñanzas, del evangelio de la prosperidad, de ese falso evangelio que se está vendiendo, de cómo tenemos iglesias que no son iglesias, sino que son mega iglesias que tienen miles y miles y miles de miembros, pero cuando tú vas a ver lo que se enseña allí, no es la palabra de Dios, es palabra de hombres, es prosperidad. Ese estribillo que se repite continuamente de que somos hijos del dueño del oro y la plata, de que tú no puedes pasar por problemas porque si tú experimentas problemas, tú estás en pecado. Pero tengo una noticia para decirle a ustedes, hermanos. La pandemia que estamos viviendo hoy en día ha puesto al descubierto a esos mentirosos. Porque ellos le vendieron bondad y bonanza y de todo a sus miembros y muchos de sus miembros han sufrido el embate de la pandemia. Entonces, ¿dónde está la falacia que ellos han vendido? Lo que nosotros creemos es, amados hermanos, que no importa lo que acontezca con nosotros, finalmente estaremos con Cristo allá en la gloria. Eso es lo único que nosotros tenemos seguro, no otra cosa. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios en su sentido bíblico, nosotros pasamos por las lágrimas del arrepentimiento a lo que son las lágrimas del gozo. Y este es el motivo, hermanos, por el cual estamos examinando a Nehemías 8, del 1 al 12. El pueblo pidió la palabra de Dios. Ellos le dijeron al escriba, tráenos el libro de Dios, tráenos el libro de Dios. Y ojalá que el Señor produzca esa misma inquietud y esa misma hambre por su palabra
Y nuestro clamor en esta noche es que Dios avive nuestros corazones para que nosotros también estemos clamando y pidiendo por el libro de Dios. Pero antes que sigamos, hermanos, yo quisiera poner un poquito en contexto la historia que leímos para que no vayamos a pasar sobre ella y no notar algunos detalles que hay allí. Hacemos un viaje retrospectivo, 445 antes de Cristo. Jerusalén ha pasado aproximadamente Jerusalén una semana después que el gobernador Nehemías dio a un grupo de israelitas procedentes de Babilonia con la finalidad de edificar los muros de la ciudad. Nosotros escuchamos esa historia. Una época en la que el pueblo es convocado o reunido a celebrar la conocida fiesta de los tabernáculos o el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, que se celebra en octubre. Los muros están edificados, el templo está restaurado, el pueblo está otra vez en su patria después de un exilio de 70 años, amados hermanos. Estas personas duraron 70 años en una patria extranjera sin prestar la debida atención a la ley de Dios, sin estar quizás reuniéndose como ellos quisieran hacerlo, pues estaban en una patria totalmente ajena. Pero ellos necesitaban más que un edificio, amados hermanos. Ellos necesitaban más que un edificio, ellos necesitaban más que un muro edificado. Ellos necesitaban más que una multitud de personas. Ellos necesitaban más que cualquier otra cosa la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros necesitamos hoy en día también. Necesitamos la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos que la principal motivación de nuestra vida sea esta palabra renovada de Dios. Que esta palabra sea, como dicen los salmos, una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. Y que sea una espada para nosotros pelear contra la tentación. Si recordamos al Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo, hay una palabra que el Señor repetía continuamente para defenderse de los embates del diablo. La palabra era escrito está. Escrito está. Él no estaba defendiendo su integridad basándose en un ímpetu o en un mandato o en una cosa desorganizada. No, él decía escrito está, como dice la escritura. Así es. Y ahora si regresamos al versículo 1, allá donde dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Allá había una cantidad inmensa de personas, amados hermanos. Hay quienes dicen que habían de 30 a 40,000 hombres reunidos, y dice aquí que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Se juntó el pueblo como un solo hombre. Esto significa un mismo propósito, esto significa una misma mente, un mismo corazón. Y estando en la parte este de Jerusalén, esta multitud pide al escriba y sacerdote Esdras, tráenos el libro, para que usted se dé cuenta que esa gran comunidad de personas se reúne y lo primero que dicen es tráenos el libro de Dios. Nosotros necesitamos escuchar el libro de Dios. Y es que este pueblo estaba inquieto por oír la palabra de Dios. Este pueblo tenía 70 años que se le había quitado el derecho de leer la palabra de Dios libremente. Imagínese usted. Nosotros tenemos 1 año y tantos meses con el asunto de la pandemia. Estas personas tenían 70 años separados de su nación. Esta persona tenía 70 años que no hacían las cosas que Dios le había pedido que hicieran. Se congregaron como un solo hombre. Esta gran multitud le piden al escriba Esdras, tráenos el libro, y este debería ser el sueño. Ojo con los que predicamos. Ojo con los ancianos, con los pastores, con los hermanos que por lo general enseñan, los maestros. Este debería ser el sueño de cada pastor, de cada líder, de cada predicador, que su congregación le diga, tráenos el libro. Que tu congregación te diga, tráenos la Biblia para nosotros escuchar la palabra de Dios y para que el Espíritu Santo esté aplicando esta palabra que tú vas a decir ahora a nuestras vidas. Y esto es exactamente lo que cada creyente debería estar pidiendo hoy en día. Tráenos el libro, tráenos la palabra de Dios. Piensa en lo que Dios haría, amado hermano, conforme a la palabra de Dios aviva los corazones de cada miembro de la iglesia. Eso sería maravilloso. Ellos reconocieron allá en aquel entonces la procedencia divina de este libro. Ellos no dijeron, tráenos el periódico, tráenos la última hora de lo último que se dijo. No, ellos dicen, tráenos el libro de Dios, porque lo que queremos es saber es la palabra de Dios. Entonces, la percepción de ellos era que cuando este libro es leído en voz alta, podemos escuchar las palabras de Dios, las mismas palabras de Dios. Y es como decía alguien en una ocasión, tú quieres que Dios hable a tu vida, pues tú lees la Biblia. Tú quieres escuchar la voz de Dios audible, léela en voz alta y estarás escuchando
y recitando lo que la palabra de Dios es. Entonces ellos pidieron a Esdras, tráenos el libro. Pero déjenme decirle algo, hermanos, un paréntesis ahí para que entendamos algo más. Ellos no piden el libro de Dios a cualquier persona, ellos piden el libro de Dios al hombre correcto. Ellos piden este libro a Esdras. Esdras era el hombre correcto para ellos pedirle esto. Y le voy a decir ahora mismo por qué. Voy a dar un poquito de contexto de la vida de Esdras para que entendamos quién era Esdras. Porque es interesante esto también. Se necesita saber quién es cada persona para que nosotros sepamos lo que está ocurriendo. Es como si intentáramos en cierta manera ponernos en la piel de la audiencia original para entender un poquito más del contexto que se está desenvolviendo allá. La palabra nos enseña que Esdras era escriba y era sacerdote. Lo que quiere decir que Esdras dedicó su vida por completo a la palabra de Dios, amado hermano. Por eso, vuelvo a recordar, todavía recuerdo la última vez que me tocó predicar de manera presencial en el templo, fue el viernes pasado, que precisamente hablábamos de esto. Yo tenía, en una de las escuelas que trabajé, tenía un supervisor que dialogábamos mucho sobre este tema, ya que él era un ministro de una iglesia con una cosmovisión liberal o una iglesia con una cosmovisión carismática. Y él me decía, yo nunca he compartido la idea de lo que ustedes hacen en el púlpito. Yo le decía, ¿cómo así? Él dice, bueno, ustedes preparan sermones. Ustedes se sientan y preparan un sermón y arreglan un listín. Y eso es lo que ustedes hacen. Él dice, pero nosotros no hacemos esto. Nosotros hablamos lo que Dios nos da. Y yo le decía, oye, pero tú sí eres orgulloso. Yo le decía, dime dónde que Dios está dando para yo ir a buscar también. Porque tú estás diciendo a mí que Dios a ti te da, que Dios a los tuyos le da. Y está diciendo que nosotros no hacemos nada. Déjame decirte, se lo dije, déjame decirte que es infinitamente más fácil que yo le hable a mi congregación acerca de un sueño, acerca de una experiencia, acerca de la cosa que yo manejo, porque como yo tengo un espíritu de vagancia que es parte de mi pecado, que no quiero leer la palabra de Dios, que quiero estar inventando, que quiero estar enseñando lo primero que se me ocurre, como no queremos esto, es más fácil hablar de cualquier cosa, pero si tú quieres palabra de Dios, tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Y aquí tenemos un ejemplo de Esdras. Tenemos un ejemplo bíblico. Ellos piden a Esdras, tráenos el libro. Ellos pidieron al hombre correcto, porque como les recordé hace un momento, Esdras era escriba y aparte sacerdote, lo que nos lleva a deducir que este hombre dedicó toda su vida por completo a estudiar la ley de Dios. Para que entendamos algunas cosas de Esdras, vamos a retroceder a Esdras, capítulo 7, versículo 10. Y al pasar por Esdras 7:10, estaremos retrocediendo, hermanos, unos 14 años antes de que Esdras llegara a Jerusalén. Si vamos a Esdras capítulo 7, nos estamos moviendo unos 14 años antes del evento que estamos narrando ahora mismo, que fue el regreso de ese pueblo que tenía 70 años esclavizado. Quiero enfatizar, amados hermanos, otra parte del contexto histórico de esta historia, valga la redundancia. Quiero enfatizar que ocurrieron 3 regresos en Babilonia, o sea, de la cautividad de Babilonia, ocurrieron 3 regresos. Zorobabel, ¿recuerdan a Zorobabel? Zorobabel regresó. Y según dicen los estudiosos que hacen la crítica textual de la historia, ellos dicen que Zorobabel estuvo guiando unas 50,000 personas de regreso a Israel. ¿Para qué? Para reconstruir el templo. Luego regresa Nehemías, que va a regresar al final para reconstruir los muros de la ciudad. Y luego, en medio de esos 2 regresos, en la mitad de esos 2 regresos, nosotros vemos a Esdras que baja para regresar la palabra de Dios a Jerusalén. Aquí en Nehemías capítulo 7 leemos sobre ese regreso de Esdras, de la cautividad babilónica a la Tierra Santa. Nosotros vemos que Dios manda edificar el templo, Dios manda reconstruir la ciudad, pero en medio de estos 2 regresos, Dios manda un hombre con la palabra de Dios, porque es ilógico que Dios mande edificar una ciudad y que no envíe allí su palabra. Por eso si tú pones una obra, por eso si tú levantas un campo blanco, como dicen, tú comienzas a reunir personas, tú empiezas a hacer de todo. No te preguntes cómo tú lo vas a mantener juntos, porque es la palabra de Dios que va a unir a todas esas personas. Es la enseñanza continua y constante de esa palabra. Entonces, nosotros vemos aquí en Esdras 7, del 6 al 10, mira lo que dice. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo,
en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no sé si usted está viendo lo que podemos ver ahí en esa retrospectiva de unos 14 años atrás, de que vemos a un Esdras, lo vemos allí donde estábamos leyendo en Nehemías, lo vemos allí que está proclamando, pero esto no fue algo fortuito, eso no fue algo del azar. Estamos viendo un hombre que se ha dedicado por completo a conocer la palabra de su Dios, y nos dice en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 10, que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Él prepara su corazón cual terreno fértil para que la palabra de Dios cayese allí. Y luego dice que se prepara también para cumplirla y luego enseñarla. Vemos el ciclo allí. Yo escudriño la palabra de Dios, yo la pongo por obra en mi vida y luego yo estoy listo para enseñarla. Ese es el ciclo que vemos en Esdras y es un ejemplo muy bíblico. Y el verso 6 nos dice que este escriba Esdras era diligente en la ley de Moisés, diligente. Ahora, me gustaría que entendiéramos un poquito de lo que la palabra diligente significa. La palabra diligente quiere decir que era un experto, amado hermano, en la ley de Dios. Era un experto. Este hombre no hacía otra cosa sino estudiar la ley de Jehová. Él manejaba la ley de Dios con precisión. Vamos a recordar lo que Pablo también le dijo a Timoteo. Pablo dice a Timoteo, maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos ha pedido que seamos expertos en un libro, hermanos. Es un libro. Y esta es la Biblia. No somos médicos para conocer mucha ciencia. No somos abogados para conocer todos los códigos legales. Se nos ha pedido como creyentes que conozcamos un libro, la palabra de Dios. Y en una ocasión alguien se me acercó y me dijo, recomiéndame un buen libro para leer. Yo le dije, la Biblia. La Biblia, sí, la Biblia. Se maravillan porque no ven la Biblia como lo que es. Tú me vas a decir que hay un libro mejor que la palabra de Dios. Y es como yo decía a un hermano en una ocasión. Yo tengo que tener más de 10 libros de terapia familiar, de darle consejo a la familia de cómo debe manejarse, de lo que debe hacer. Pero hace mucho que me di cuenta que Efesios capítulo 5 nos dice lo que la familia tiene que hacer para con Dios en 2 o 3 líneas. Y ahí está todo resuelto. Se da cuenta cómo Dios puede organizar la vida del hombre con su palabra y no la mucha ciencia, la mucha palabra, la mucha palabrería, las cosas que a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Todo el mundo le gusta la cantidad de palabras y todo eso, pero la palabra de Dios es la mejor palabra que podamos tener. Él manejaba la ley de Dios con precisión. Y Pablo dijo a Timoteo, maneja con precisión la palabra de verdad. Él sabía que Dios había dado esa ley y a Esdras se le concedió todo lo que él había pedido por parte del rey de Babilonia. Mira, el rey se volvió loco con Esdras. El rey se volvió loco con Esdras. El rey le concedió lo que él pidió. Al final del verso 6 nos dice que la buena mano de Dios estaba con Esdras. Entonces la misma mano de Dios estaba presente allí con Esdras. Y esto significa, amado hermano, que Dios estaba identificado de cerca con Esdras. Dios mismo se había identificado de cerca con Esdras, porque Dios siempre honrará al hombre que honra su palabra. Anota eso. Dios siempre va a honrar al hombre y a la mujer que honra su palabra. Dios lo va a hacer, porque eso es lo que nosotros podemos ver en el ejemplo bíblico. Si la mano de Dios está sobre Esdras, él se convertirá en un verdadero vocero de la palabra de Dios para predicar la palabra de Dios por el poder y la autoridad de Dios. Con su propia mano Dios va a guiar y a sostener a este Esdras. Y eso es lo que Dios hace cuando el hombre honra su palabra, cuando el hombre honra la palabra de Dios. Si queremos que Dios se identifique de manera inseparable en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestras familias, en todas las cosas que están a nuestro alrededor, si nosotros queremos que Dios se identifique con nosotros, entonces nosotros debemos honrar la palabra de Dios. No otras cosas, la palabra de Dios. Dios va a honrar al hombre y a la mujer que honre su palabra. Eso podemos asegurarlo. Ahora, si nos preguntáramos qué significaba esto, que la mano de Dios estaba con Esdras, porque lo dice allí el texto, y la mano de Dios estaba con Esdras. El versículo 10 nos da la respuesta, amado hermano. El versículo 10 nos dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñarla
en Israel sus estatutos y decretos. Aquí en el versículo 10 introduce con la frase porque, introduce para presentar una explicación del por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras. Inicia diciéndonos la causa, porque en el centro de la vida misma de Esdras estaba la palabra de Dios. O sea que la vida de Esdras estaba dominada por la palabra de Dios y era una vida motivada, movida y saturada por la palabra de Dios. Y es que a veces, amados hermanos, lo digo con pena, lo digo con mucha pena, a veces no es lo que vemos en el pueblo de Dios. A veces vemos un pueblo de Dios que no ama la palabra de Dios. A veces vemos un pueblo de Dios que quiere 40 minutos de canciones y quiere 15 minutos de predicación. A veces vemos un pueblo de Dios que se reúne para otras cosas y no para honrar la palabra de Dios. Entonces, en el ejemplo de Esdras, vemos que Esdras era un hombre que su vida estaba dominada por esta palabra. Y todo en la vida de Esdras era algo como que reverbaba de manera efervescente con la palabra de Dios. Y aprendemos de esto de que Dios nunca lleva, como decía hace un momento, su obra de manera independiente o aparte de su palabra. Como decíamos, Dios nunca produce un avivamiento, Dios nunca trae una iglesia a la vida aparte de su palabra. Dios se encarga de que sea a través de su palabra que todo esto empieza a ocurrir. Y de este versículo nosotros podemos encontrar de Esdras 7:10 4 características que deberían ser una realidad en todos nosotros, hermanos. Número 1, vemos allí un corazón resuelto, un corazón decidido, una mente diligente, una mente enfocada en lo que es la palabra de Dios, una voluntad obediente, una persona que obedece la palabra de Dios y una vida que testifica, luego una vida que puede testificar esto. Un corazón resuelto, por nosotros podemos decir que Esdras había preparado su corazón para quedar totalmente comprometido con la palabra de Dios. Lo que ocurre en la vida se da en la profundidad misma de su alma. No es un hombre superficial, es un hombre que vive dentro de la palabra de Dios. La palabra de Dios ha llegado a su alma y a su corazón. O sea, ya no actúa de manera independiente a lo que la palabra establece. La palabra de Dios aquí va más allá, mucho más allá de lo de la simple escucha. La palabra dice, tú tienes que ser escuchante de la palabra, pero también practicante de la palabra. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un ejemplo que quisiera citar del siglo XVIII. Hay un puritano llamado Jonathan Edwards. Imagino que habrán escuchado acerca de él. Tremendo hombre de Dios, un hombre con un corazón muy sensible a la palabra de Dios. Y Jonathan Edwards, muchos han llegado a decir que es un tipo de Esdras moderno, por la forma en la que él se dedicó a predicar, y él fue el responsable del gran avivamiento que ocurrió en Estados Unidos en el siglo XVIII, donde muchas personas llegaron a los pies de Cristo por la predicación bíblica de este hombre. El ejemplo de Jonathan Edwards, él según cuentan los escritos, cuando él se convirtió al Señor, él escribió 70 propósitos o 70 resoluciones en las cuales él se comprometió en su propio ser a seguir esas pautas que él había trazado conforme a lo que Dios establecía. Todas empezaban con la misma palabra, todas empezaban con resuelvo o determino. Él decía, tengo unas cuantas que quisiera leerle de manera textual, quizás unas 4 de estas resoluciones. Usted puede buscarla en internet, usted puede buscar las 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Yo voy a leer quizás 3, no más que 3 o 4. Dice la primera, resuelvo que haré en mi vida lo que sea mejor para la gloria de Dios. Este hombre dijo, yo haré en mi vida lo que sea mejor para la gloria de Dios. La número 3 decía, si vuelvo en algún momento, o sea, resuelvo que si vuelvo en algún momento a ser indiferente a la ley de Dios, prometo arrepentirme de mi tibieza espiritual. O sea, si algún día yo me pongo flojo, si algún día yo me duermo, me pongo haragán, yo prometo arrepentirme delante de Dios de mi tibieza espiritual, a causa de que sé lo que Dios ha hecho por mí. La número 5 dice, resuelvo nunca perder mi tiempo, sino mejorar mi tiempo en dirección a glorificar a Dios. Un hombre puede perder de todo y recuperarlo, pero el tiempo es irrecuperable. Él tomaba en serio lo que era su vida espiritual. Y la número 63 dice, resuelvo, suponiendo que en mi generación hay un creyente que sea el más comprometido y más saturado de la palabra de Dios, yo resuelvo ser ese cristiano. Este hombre decía, yo en mi generación yo quiero ser
El creyente que honre más a Dios porque yo estoy consciente de lo que Dios ha hecho por mí. Y eso es algo que es digno de imitar. Una mente diligente luego nos enseña que aquí es donde comienza todo, amado hermano. Cuando nosotros leemos la palabra, inquiriendo, los creyentes debemos venir y estar delante de la palabra de Dios y profundizando en ella. Primera de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte aprobado como obrero, alguien que maneja con precisión la palabra de Dios. Así dice la Nueva Versión Internacional. Mira lo que dice allí, procura con diligencia. La diligencia no es una flojera, hermano. La diligencia va a demandar de nosotros toda la atención. Y en una ocasión también Jesús dijo, Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre. Nosotros no debemos pensar nada más en la comida que nos comemos diario, tenemos que pensar también en el alimento espiritual. La palabra debe ser comida por nosotros. Y hay que desear, ¿verdad? Como dice Primera de Pedro 2:2, hay que desear como niños recién nacidos la leche no adulterada. Es algo que si nosotros hacemos, ¿verdad? Debemos hacerlo como los niños. Los niños, los que tienen bebés, saben que los niños, cuando tienen hambre, grita desesperadamente porque dice, es como si dijera en cada llanto, dame mi comida, dame lo que quiero, ¿verdad? Entonces así es la ilustración que dice Pedro cuando dice, deseen como niños recién nacidos la leche no adulterada o la palabra o la verdad de Dios. Entonces nosotros debemos someter nuestra voluntad a la palabra de Dios, inquirir en esta ley de Jehová. Debemos tener un estudio detallado de la palabra de Dios. Y otra característica que le mencioné, una voluntad obediente, dice que él se preparó para cumplir la ley de Jehová y esto debía estar ligado a la práctica, una voluntad obediente, hermano. ¿Con cuánta frecuencia nosotros obedecemos la palabra de Dios? Y mire, tengo para decirle que una de las áreas donde la iglesia está más debilitada es en la ética teológica. En la ética teológica. ¿Cómo así? Que hemos llegado a creer que la teología muchas veces es manejo académico nada más. Ah, sí, yo tengo que saber lo que Dios es. Yo tengo que pensar lo que Dios es. Yo tengo que tener un manejo académico y cuando me pregunten, ¿tú conoces la doctrina de la palabra de Dios? Que yo diga, sí, yo la conozco, ok, pero esa palabra de Dios, esa doctrina explicada en la palabra de Dios y en la teología, tiene un componente ético, o sea, que nos llama a nosotros vivir conforme a esto que aprendimos. Es algo que se vive. La teología se vive, se canta, se ora, se piensa, o sea, nosotros estamos involucrados de manera continua en esto. Pero lamentablemente hay una gran mentira que se ha colado en la iglesia que obedece a nuestras raíces antiguas de una iglesia tradicional que nos enseñaron en un principio que la persona tenía dos vidas. Nos enseñaron que por un lado tú tenías una vida de iglesia y que por otro lado tú tenías una vida de persona secular. Y esto no es cierto porque la palabra nos dice que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Lo que nos enseña a nosotros que vivimos una vida, como dicen en latín, una vida coram Deo, que significa delante del rostro de Dios. Es una vida que se vive delante del rostro de Dios. Dios ve todas las cosas de nosotros. Dios conoce nuestro corazón. Dios estaba cuando yo practiqué caridad. Dios estaba cuando ayudé a la viejecita a cruzar la calle. Dios estaba cuando yo pagué el impuesto. Dios estaba cuando yo hice todo lo bueno, pero también estaba cuando falté al respeto. También estaba cuando cogí lo que no era mío. O sea, no sé si me entienden, hermanos, pero es una realidad esto. Es una realidad. Entonces esto nos debe mandar a nosotros siempre a vivir pasando como una continua revisión, como Pablo dice, probaos a ver si están en la fe, o siempre hagan este ejercicio de conciencia de manera tal que puedan ser conscientes de lo que ocurre. Entonces, Esdras estaba contribuyendo, construyendo su vida propia para contribuir luego a futuro en lo que iba a pasar. Esdras estaba construyendo su vida sobre la palabra de Dios, estaba encaminando a la santificación, había una acción dinámica que lo movía a cumplir esta ley. Y no podemos solamente hablar de la ley de Dios o aprender de ella, debemos cumplirla a diario en nuestra vida. Entonces, si somos creyentes en Cristo, debemos tener un compromiso renovado de la obediencia de su palabra. Eso debe ocurrir en nosotros. Y finalmente, amados hermanos, una vida que testificaba. Eso tenía Esdras también. Recuerden los puntos que hemos visto, ¿verdad? Hemos visto una mente diligente, una voluntad obediente, una vida que testifica, y es en esa parte donde estamos. Primero nosotros estudiamos, después practicamos y luego enseñamos. Y nosotros no podemos enseñar lo que no conocemos. Hace mucho que escuché de un profesor, y esto nunca se me olvidó. Él decía, ponía el ejemplo, decía, suponte que tú eres un profesor de historia y tienes un libro de historia para enseñar a tus estudiantes y tu libro de historia tiene 20 capítulos.
Tu libro de historia tiene 20 capítulos, pero tú nada más conoces el capítulo 1 y el 2. Si tú nada más conoces el capítulo 1 y el 2 del libro de 20 capítulos que tú tienes que enseñar, entonces tú no deberías estar enseñando. Tú tienes que conocer tus 20 capítulos. ¿Por qué? Porque si no conoces tus 20 capítulos, tú vas a cometer muchos errores frente a los estudiantes que tú vas a enseñar. Entonces, eso también es algo que debemos validar en nuestra vida. Nuestra vida debe fluir, ¿verdad? En lugar de tener una vida como algo estancado, como si fuera un estanque, tenemos que tener una vida semejante a un río que fluye en la palabra de Dios. Y un asunto interesante, amados hermanos, es que cuando hay un avivamiento o cuando se regresa a la vida a través de la palabra de Dios, eso incluye la totalidad de la palabra de Dios. Eso incluye la parte de la Biblia que nos agrada mucho, pero también incluye la palabra de Dios que no nos agrada. Porque a veces tenemos versículos favoritos. Dice un versículo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo el mundo dice amén. Muchas veces tenemos otro versículo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todos nos salvemos. Amén. Pero cuando nos dicen que Dios está sobre nosotros y está viendo qué nosotros hacemos, y es un Dios que sabe castigar a sus hijos, porque si lo tenemos a Él por Padre y nosotros somos sus hijos, ¿acaso nuestro Padre terrenal no nos corregían? Él también nos va a corregir. Él también nos va a confrontar como Padre Celestial. Entonces, algo para que nosotros lo pensemos. Cristo mismo tenía la memoria repleta de la ley de Dios. Y esta palabra siempre empezó con, como decía en Mateo 4, escrito está y escrito está. Mis amados hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántas veces el liderazgo de la iglesia se reúne para hacer un plan estratégico? Porque ellos dicen, mira, es que la iglesia no crece lo suficiente. Es que tenemos que inventar una actividad que a la gente le gusta. Tenemos que hacer esto, el otro. Mucha planificación, muchas cosas por aquí, mucho por allá. Pero finalmente lo que necesitamos es la palabra de Dios. Porque todo lo que hacemos, si no está fundamentado en la palabra de Dios, va a ser una cosa que va a ser como si fuera un entretenimiento. Y vas a hacer un experimento. Si tú tienes un tipo de actividad dentro de la iglesia que no necesariamente honra a Cristo, pero le gusta a la gente, cuando tú detienes esa actividad, la gente se va. Porque la gente no andaba buscando a Cristo, andaba buscando esa actividad. Entonces, tenemos que entender que eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos que la palabra de Dios sea colocada en el mismo centro de la iglesia y que cada uno que enseña y cada uno que dirige la grey de Dios sea como Esdras, un hombre comprometido con la palabra de Dios, un hombre que va a hablar la verdad de Dios, y que la congregación también diga, o que digamos cuando estemos sentados y el maestro, pastor o anciano va a subir al estrado a predicar, que digamos, tráenos el libro de Dios, háblanos de la palabra de Dios, alimenta con la palabra de Dios para que el pueblo de Dios pueda crecer. Oh Señor, te damos gracias en esta noche. Tú eres demasiado bueno con nosotros y muy tolerante, Señor, muy tolerante, porque tú ves muchas veces la dejadez que tenemos. Muchas veces como nosotros sustituimos tu palabra por otra cosa, muchas veces como dejamos de lado lo que deberíamos haber hecho y hacemos otra cosa, porque tenemos una disposición pecaminosa a hacer lo que nos gusta a nosotros y no lo que te agrada a ti. Pero en esta noche te suplicamos, Señor, que sea a través de tu palabra, Señor, que nosotros podamos entender esto. Lo importante que es nosotros conocerte a ti, Señor. Y yo creo, Señor, que todo creyente que medita, Señor, que medita lo que Cristo hizo a favor nuestro y las misericordias que han sido derramadas sobre nosotros, yo creo que no hay otra cosa que pudiéramos hacer sino venir y vaciarnos por completo a conocerte, a obedecerte, a proclamarte y a vivir para tu gloria. Bendice a cada persona que escucha, pero de manera muy especial a nuestros hermanos de la 126 que nos escuchan y que muchos de ellos también están en liderazgo. Señor, dale un entendimiento y dale un corazón pastoral para que ellos puedan hacer las cosas como demanda, Señor. Y también a la iglesia que escucha, Señor, permite que pueda crecer en gracia y sabiduría, porque nosotros sabemos lo necesario que es, y más en estos tiempos difíciles, Señor, donde aún nuestra fe va a ser conmovida, aún va a ser desafiada, pero sabemos, Señor, que nosotros no dependemos de la ciencia, no dependemos de las circunstancias, no dependemos de nada de lo que las personas se quieren aferrar hoy en día, sino que dependemos de tu voluntad. Y sabemos, Señor, que en tu soberanía tú has determinado todas las cosas y nosotros nos aferramos a tu soberanía y obviamente vivimos sabiamente porque tu palabra también tiene este componente práctico que nos envía a vivir conforme a tu palabra para que podamos traer gloria a tu nombre y santificación a tu pueblo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.